Presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de orientación en salud. Ahí veían el cabezote de uno de los programas de Discovery, donde nosotros lo que queremos es que todos ustedes tengan esa posibilidad de entender lo que acabamos de decir ahí, tu cocina, tu medicina. Yo insisto mucho, ¿sabe que hablaba esta tarde con mi hijo que está en Brasil ahora rotando en un hospital? Y me dice, papá, lo mismo. A ningún médico le enseñan nutrición. Tan raro. Cuando nosotros nos graduamos tenemos que jurar el juramento hipocrático, valga la redundancia. Y resulta que Hipócrates, ahí en su texto habla de la nutrición, en su juramento hipocrático. Hipócrates decía eso, tu cocina, tu medicina, antes de Cristo. Antes de Cristo. Y en ninguna facultad de medicina enseñan un programa de nutrición serio para que los pacientes puedan manejar o complementar o ayudar sus enfermedades con comida. Yo terminaba cirugías cuando estaba haciendo la residencia en la Universidad de Antioquia y los pacientes me preguntaban, doctor, ¿qué puedo comer? Y yo decía, ve, tan raro, a mí nunca me enseñaron y yo no había que responderle. Y entonces Belina, si encuentra ahí el video de que nos mandó la señora, sí, ese desayuno. Y entonces yo terminaba cirugías, cuando me tenga listo me avisa. Y entonces yo terminaba cirugía y yo iba a pasar ronda, pasaba ronda. Y esto me lo encontró una paciente también en ronda, como me lo encontré con mi papá cuando estaba hospitalizado. Y miren, desayunos que se dan en un hospital después de una cirugía. Culpable todos los médicos, porque somos nosotros los que deberíamos de enseñar eso. Pero miren lo que nos encontramos en un desayuno para un paciente acabado de operar de una cadera. Voy a mostrar el desayuno para una paciente recién operada de trasplante de cadera. Y entonces con ese desayuno, yo en días pasados fui a echarle gasolina al carro y echamos gasolina y salimos. Y resulta que nos varamos. Y fue que el señor de la estación se equivocó y por echarle gasolina le echó ACPM y quedamos varados. Y eso pasa con el cuerpo humano. Cuando le echamos lo que no es, quedamos varados. ¿Y cómo llama ese varado? Diabetes, hipertensión, lupus, dolores, inflamaciones, obesidad, intoxicación, acidosis. La comida. Pero come el decano, come el rector, come el profesor, el científico, el investigador. Y no le prestamos atención a la comida. Lo triste es que mientras al champú le estamos echando polen y jalea real y cúrcuma y cosas importantísimas, a la comida le echamos glutamato monosódico, sulfitos, colorantes, anilinas. Compren un juguito de cajita. Además que lo escriben chiquito para que nadie lo pueda leer. Y aquí en el lateral, lean lo que tienen para que lloren. Y con eso despachan al niño para la lonchera del colegio, de la escuela, del jardín infantil. Terrible. Tan raro porque el niño mantiene con moquitos. Desde que lo metí al jardín mantiene enfermo. Yogur, juguitos de caja, paqueticos de no sé qué. Pues claro, no es que le echó lo que no era. Le echó ACPM, ahí quedamos varados. Échenle lo que no es y verá. Entonces, por eso que sea este programa un programa de reflexión, un programa
donde realmente nosotros hagamos un alto en el camino. Hoy voy a llevar a cabo este programa con un ser que me ha acompañado a mí desde su nacimiento, pero desde su práctica médica desde hace más de 20 años. Es mi sobrino, Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, quien además de tener especialidades en reanimación cardiovascular, en medicinas biológicas en la Manuela Beltrán y en toda la parte de terapias respiratorias, es sacerdote. Y a mí me llena de alegría poder compartir con él todos estos programas y poder llegar a todos ustedes. Él también me apoya en la consulta en Bogotá en cada 8 días, jueves y viernes. Y lo que queremos con él, con el doctor Andrés Felipe Rosas, con la doctora Dafna, es que podamos llegar a más ciudades donde las personas necesitan esta atención médica. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante y tiene que ver con una parte de obesidad, dismetabolismo, proceso inflamatorio, entender que la obesidad no es un problema estético, sino un problema grave de salud. Y lo vamos a hablar con mi sobrino después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Bueno, para entrar en materia, queremos hoy compartir con Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, mi sobrino, el tema de obesidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas personas? ¿Qué es el tema de la obesidad? ¿Es estético? ¿Es un problema de salud? Hablemos de ese tema, Álvaro Augusto, y gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Tío, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento. Como bien lo dice mi tío, la obesidad se ha catalogado como una de las enfermedades que tiene mayores índices de morbimortalidad en el planeta. Y no solo eso, nos produce un mundo de enfermedades. Muchas veces la persona ve la obesidad como algo estético, pero se nos olvida la parte funcional y cómo la obesidad nos produce una enfermedad crónico-degenerativa, la cual nos puede llevar a presentar hipertensión arterial, diabetes, colesterol y triglicéridos y todo ese mundo de patologías que se van asociando a estas, llevando así también a algo que llamamos nosotros el síndrome metabólico. La obesidad puede ser producto de muchas cosas. Tenemos malos hábitos alimenticios, que como empieza el programa hoy, hablando acerca de la nutrición, ¿qué es lo que nosotros comemos? En realidad nosotros cómo estamos empezando nuestro día, nuestra vida y cuáles son los nutrientes que de verdad le estamos dando a nuestro cuerpo. Comemos pero no nos nutrimos y a veces ni sabemos qué es lo que estamos comiendo. Desde este objetivo, desde esa primera parte, tenemos que tomar la conciencia de que la obesidad es una enfermedad que deteriora la calidad de vida a cualquier persona, disminuyendo la actividad física, disminuyendo la actividad mental, disminuyendo la actividad sexual, disminuyendo la actividad de su diario vivir. Y resulta que esto lleva a problemas psicoemocionales, lleva problemas también de la conducta, lleva problemas también desde la parte psicoafectiva y por eso la persona tiene que empezar a enfocarse para empezar a mejorar. He tenido pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, doctor, ¿cómo le parece que es que yo soy diabético? Aparte de eso tengo malos hábitos alimenticios y tengo un sobrepeso, pero aparte de eso tengo un dolor de espalda, tengo un dolor en la rodilla, tengo un dolor en todo lado y vemos cómo esta patología empieza a deteriorar. Vemos que cuando la persona empieza con una obesidad y aumentan los niveles de adipocitos en el tejido adiposo, nuestro cuerpo empieza a trabajar mal. Y el adipocito no solo se pega de la pared abdominal, sino también de los órganos. Y muchas veces cuando se realizan cirugías y al abrir al paciente, digámoslo así, y cuando llegamos a los órganos, vemos los órganos también recubiertos de grasa y encontramos un hígado graso, encontramos tejidos grasos entre órganos que disminuyen la funcionalidad del cuerpo. Pero no solo eso, la grasa que nosotros tenemos desde la medicina china nosotros le llamamos humedad y la humedad desde la parte de la homotoxicología es como si nosotros tuviéramos la matrix extracelular empantanada. La matrix extracelular es el líquido donde la célula se mueve, pero yo siempre le digo al paciente, vea, es como si usted se fuera a pasar de calle por un pantanero
Y por ese pantanero usted tiene que llevar ese mensaje. ¿Cómo hace para llegar allá? Y a veces la información celular no llega adecuadamente y produce enfermedad. Por eso, no lo veamos solo desde la parte estética, sino desde la parte funcional. Desde la Organización Mundial de la Salud nos dice que la obesidad es el acúmulo de células grasas en el tejido adiposo de nuestro cuerpo, que nos puede llevar a deteriorar y producir enfermedades asociadas. Pero no solo esto, el paciente cuando tiene una obesidad a veces empieza a hacerse tratamientos o dietas que se inventan, que le dice el vecino, y resulta que lo que hace es invertir el metabolismo. Un ejemplo, cuando la persona dice no voy a desayunar hoy, y resulta que el desayuno cuando la persona es tan importante que cuando la persona no desayuna, inmediatamente el cerebro le manda el mensaje al cuerpo y le dice, venga, necesito energía para poder empezar a activar todas las funciones del cuerpo. ¿De dónde lo saco? El hígado inmediatamente se despierta y empieza a producir glucógeno, y al producir glucógeno ese se convierte en azúcar y resulta que el cuerpo empieza a producir más energía para poder suplir su necesidad. Pero no solo eso, resulta que este tejido adiposo se empieza a ver cada vez más grande por esa reserva que hay, y el glucógeno nos lleva a que el mismo páncreas empieza a tener las deficiencias que lo lleva en la producción de su insulina. Y vemos cómo por vía química el cuerpo empieza a producir una enfermedad que se llama diabetes, que son enfermedades que son asociadas. Y esta misma grasita se va depositando también en nuestro sistema circulatorio, llevando a formar placas ateromatosas, produciendo obstrucción de las arterias y llevándonos al paciente a tener enfermedad coronaria, hipertensión arterial y todas las enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante que tomemos conciencia de este tipo de enfermedad. Esto fue una explicación técnica, ¿cierto? Porque la gente dice, Julano tiene obesidad. No, ¿qué es lo del páncreas? ¿Qué es lo del hígado? ¿Qué es lo cardiovascular? ¿Qué son las articulaciones? ¿Qué es el proceso inflamatorio? ¿Qué es el estado acidótico del paciente? Ah, no es la obesidad. Es que entra en un proceso donde el cuerpo está en un proceso de deterioro. Y ahí es donde nosotros queremos que con este programa hagan un alto en el camino. Que entendamos que muchas de las patologías que van de la mano con la obesidad, como decía mi sobrino, diabetes, y otras que estaremos hablando en el programa, artrosis, hipertensión, problemas renales, dificultades para respirar, apnea del sueño, problemas digestivos, hemorroides, tantas cosas. Tenemos que verla de una manera global para que de esta manera entendamos la finalidad del programa hoy, de cambiar nuestros hábitos de vida para no bajar de peso, porque eso finalmente uno va a bajar de peso. Obvio que uno baja de peso, es el resultado de la salud que tenemos. Quiero enviarle un saludo muy especial a Macías en Filadelfia y a tantas personas que en este momento nos ven en diferentes países. Muchas gracias. Cada vez llegamos a más lugares y quiero que entiendan de corazón lo que estamos haciendo en este programa es algo preventivo y educativo. Veamos este batido que sale también en Discovery para que nos ayudemos en la pérdida de peso. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Muchos de ustedes, bueno, las personas que en este momento nos escribieron referente al batido que sale en Discovery, a mano izquierda están todos los componentes, están todos grabados en Facebook, YouTube, Instagram, Dr. Rojas, para que le tomen la foto, que a veces pasan rápido y puedan tener la lista de los componentes para que lo consuman en la mañana y en la noche. Y esto es un producto que les ayuda a eliminar, a quemar grasas, a mejorar el metabolismo. Casualmente, cuando usted habla de la obesidad como un trastorno sistémico, ¿qué es eso del metabolismo? ¿Y por qué la persona termina afectando tantos sistemas, tantos órganos? Bueno, esa es una pregunta
muy interesante y es bueno que las personas entiendan cómo nosotros, dónde empieza el metabolismo. Y la gente cree que el metabolismo empieza en el estómago o empieza en el intestino o termina en el intestino. Y resulta que nuestro metabolismo empieza en la boca. Y por eso nosotros tenemos unos dientes que tienen formas diferentes a los de un perro, a los de un gato, a los de un león. Nuestros dientes sirven, tenemos solo 4 colmillos para desgarrar, los otros para triturar y las muelas para moler. Resulta que nosotros empezamos el primer metabolismo en la boca y la boca viene con la masticación. Y en la masticación, cuando empezamos a secretar saliva, empiezan a salir enzimas que me ayudan a separar los azúcares, me ayudan a separar los almidones, me ayudan a separar todas estas cosas, nutrientes que nosotros tenemos o componentes del alimento para poderlos pasar a nuestro esófago, donde ya pasamos a este tubo digestivo. Y resulta que el esófago también tiene un movimiento peristáltico y ese movimiento peristáltico hace que este alimento vaya descendiendo hasta el estómago y cuando llega al estómago los jugos gástricos lo reciben y aquí hay otras enzimas que llegan y cogen y sacan algunos nutrientes esenciales. Entonces llegan y sale la lipasa, llega y salen todas estas enzimas que me ayudan a desdoblar para luego pasar al intestino y en el intestino empezar a reabsorber nutrientes por las microvellosidades y que empiece este tránsito donde hay un equilibrio de agua y donde al mismo tiempo está el alimento, donde se va fermentando, donde se va sacando el nutriente, donde se van sacando las proteínas, las vitaminas, los minerales, las proteínas y luego pasar al intestino grueso donde va acompañado de agua y convertirse después en materia fecal o en desechos ya tóxicos de nuestro cuerpo. Por eso yo recuerdo mucho a mi gran maestro, a mi tío, cuando me decía: Álvaro Augusto, si a usted le llega un paciente estreñido, ese es un paciente enfermo. Y aquí es la importancia de que nosotros entendamos que nuestro metabolismo empieza en la boca y cómo está trabajando mi intestino. Hay libros que dicen que la muerte empieza por el colon. Por el colon. Y aquí es donde vemos un tema que hablaba ahorita Jorge Enrique, que era el síndrome de las mucosas inflamadas. Y cuando hablamos de una mucosa inflamada, estamos hablando de un sistema de la gran defensa, estamos hablando de un sistema de estimulación o bioestimulación celular, estamos hablando de todo aquello donde me empieza a producir enfermedad. Y resulta que cuando hablamos de un síndrome de mucosas inflamadas no estamos hablando del intestino, no estamos hablando del estómago, estamos hablando de la nariz, estamos hablando de la boca, estamos hablando de los pulmones, estamos hablando del sistema genitourinario, entre esos cabe en la mujer la parte vaginal. Y a veces nos llegan mujeres con leucorreas y decimos, bueno, o estos flujos que no son ni hongos ni son nada, y decimos, bueno, ¿y de qué viene esto? ¿Por dónde proviene? Miremos la inflamación de la mucosa del paciente. Si nuestro paciente tiene una inflamación de la mucosa digestiva, es un paciente que por alguna parte del cuerpo nos está mostrando la enfermedad. Un proceso inflamatorio articular empieza por una inflamación de la mucosa. ¿Por qué? Porque por esta vía celular se aumentan las células proinflamatorias y resulta que empieza a atacar la parte más débil de mi cuerpo. Pero no solo eso, si la persona tiene obesidad o tiene sobrepeso, pues hagamos un ejercicio muy sencillo. Póngase de pie. ¿Y para dónde va su peso? Por gravedad todo tiende a caer. Entonces, ¿por qué me duelen las rodillas? ¿Por qué me duelen las caderas? Porque todo mi cuerpo tiene que controlar todo este peso para poder vencer la resistencia y mejorar. Perdón, ¿por qué se le sale la matriz? ¿Por qué el recto? ¿Por qué la vejiga? ¿Por qué hemorroides? Es que es de simple intuición. Simple intuición, es el peso, todo lo va. Y así pasa con las vértebras. Y resulta que cuando pasa este proceso, la persona empieza a producir. Vemos que hoy por hoy en el corre-corre de vida, los papás pensamos en nuestros hijos más a la carrera y decimos, preferimos una hamburguesa, preferimos un frito, preferimos un azúcar refinado que una fruta, que una verdura. Y se nos olvida cómo nos alimentaron nuestros abuelos. Y resulta que nuestros abuelos, alguien me llevó un bebecito en estos días y me decía, doctor, ¿cómo debo alimentar a mi bebé? Entonces yo jocosamente le respondí, como mi abuelita decía, uno a los bebés los tiene que alimentar de dos formas, agua panelita y amor. O sea,
el alimento que usted tiene en su casa. Usted no tiene que irse a buscar esas grandes cadenas para alimentar a su hijo. Usted tiene la farmacia en su casa, abra los gabinetes de su casa, abra la nevera, está la lechuga, el repollo, la coliflor, el brócoli, la zanahoria, la cebolla, el limón, bueno, todo lo que nosotros encontramos. Pero se nos vuelve el mundo tan pequeño porque vivimos a las carreras que a nuestros hijos alimentamos de cualquier forma. Pero no solo eso, nuestros hijos ya no hacen deporte y preferimos que estén sentados en un computador o en un celular, entonces empieza el sedentarismo. Y esa parte sedentaria, pues si yo no estoy quemando energía, mi cuerpo empieza a coger este tejido adiposo y volverlo mucho más grande, porque mi alimento no se está quemando. Y estamos viendo niños obesos, pero no son niños de 2, 3, 4, 5 años. Estamos viendo recién nacidos obesos. Hay personas que quieren bajar de peso y dicen, ¿cómo voy a bajar de peso y tengo tanta grasa? No voy a volver a comer grasas. ¿Esto es una buena decisión para la salud o hay una equivocación? Esa pregunta es muy importante y ese es un gran error que cometen las personas. ¿Por qué? Porque es que la grasa es esencial para nuestro cuerpo porque nos ayuda a proteger nuestro sistema nervioso. Nos cubre de mielina todo lo que es la parte neuronal. Entonces la conducción eléctrica de mi cuerpo se hace con esto. Y si vamos antiguamente veíamos que los niveles de colesterol eran diferentes ahora a lo que son ahora y por estudios se ha visto muchos cambios. Pero la grasa es fundamental también para nuestro cuerpo. Lo que pasa es que nosotros podemos tener grasa buena o grasa mala. ¿Y para las hormonas? Y para las hormonas, importantísimo, porque resulta que la grasa es el componente donde se produce o se bioestimula la función hormonal de nuestro cuerpo. Entonces resulta que cuando la persona deja de consumir grasas esenciales, o grasas esenciales como tal, empieza a deteriorar su calidad de vida. Y entonces de esta forma empezamos a tener un envejecimiento prematuro. Pero la gente cuando hablamos de envejecimiento creen que hablamos de la piel. No, empezamos a hablar de nuestro sistema vascular, empezamos a hablar de nuestros músculos, empezamos a hablar de todo eso. Y la persona con esta deficiencia, entonces empezamos a tener problemas de ovarios poliquísticos, quistes en los testículos, empezamos a todo eso. Y eso sumado de pronto a algunos alimentos que ya consumimos transgénicos o que vienen con componentes hormonales. Y aparte de eso, también con tantas hormonas que encontramos en nuestro medio. Y ahí le estaba diciendo a Lina, si me pone ahí una fotico de una célula. Porque es que, ¿cuál es el problema? Mucha gente dice, yo tengo colesterol y triglicérido alto y empieza a tomar la atorvastatina y todos estos medicamentos, estas estatinas para bajar colesterol. Y la gente empieza a tener impotencia sexual, pérdida de la memoria, problemas neurológicos, efectos secundarios, porque es que, como decía mi sobrino Álvaro Augusto, uno necesita de esas grasas para que sea la materia prima para el nervio, para el cerebro, para la membrana celular, para fabricar hormonas. Entonces, el tema de la obesidad no es que suspendan las grasas, y él lo acaba de decir, hay grasas buenas y malas. Obvio que las grasas malas hay que suspenderlas. ¿Cuáles son? Las de origen animal. Pero, ¿cómo es el tema de la grasa y la célula y la membrana celular? Resulta que la célula como tal tiene receptores de membrana y aparte de eso está recubierta de grasa como tal, digámoslo así, que es la que nos permite que la célula se pueda también movilizar de un lado a otro, pero también que haga captación en la célula para que haga la transformación como tal o el metabolismo como tal celular. Por eso es importante en esa parte que nosotros entendamos que nuestra célula necesita de eso como empresa para que haga el metabolismo ideal energético y la división y todo lo que hace una célula como tal para esa estimulación. Por eso, cuando nos llega un paciente y nos dice, doctor, es que queremos embarazarnos, entonces vemos cómo está también el peso del paciente. ¿Por qué? 1, porque necesitamos grasa buena, no grasa mala. 2, porque el paciente, como va a subir de peso en el embarazo, necesitamos que no se suba tanto peso porque van a haber otras enfermedades, como la hipertensión arterial, como la diabetes gestacional y como los dolores articulares que encontramos también. Pero también en el paciente
es porque necesitamos grasa esencial para la formación de este bebé. Por eso, cuando hablamos de la célula, estamos hablando de esta parte de la grasa celular. Muchas veces los pacientes, cuando se hacen cualquier tipo de dietas, sí, efectivamente bajan su grasa, pueden bajar la grasa, pero se les está olvidando que al mismo tiempo están acabando su masa muscular. Cuando la persona empieza a comer común y corriente, entonces lo que hace es aumentar el tejido adiposo que había dejado, más el espacio que tenía de masa muscular, y aumenta la grasita del paciente. Por eso es que dicen muchas veces que después de que hice un tratamiento así, me aumenté de peso. Por eso es importante que reevaluemos el tratamiento de pérdida de peso, que reevaluemos y que miremos que el paciente hay que conservarle su masa muscular y disminuir su grasa corporal y sustituir por grasa buena. Y eso lo hacemos con correctos hábitos de vida que empiezan por la alimentación. Miren cómo ustedes van entendiendo todo un proceso patológico que hay detrás de una talla grande. Y el problema, vuelvo y repito, no es lo estético, es cómo se empieza a incubar, a desarrollar, a formar una enfermedad que muchas veces deja secuelas. Porque muchos dirán, ah, no, pues yo vuelvo y bajo de peso. Sí, pero es como el fumador. Sí, el fumador puede dejar de fumar, pero ahí dejó el daño en el pulmón. Y en la obesidad quedan muchos problemas. Yo siempre pongo otro ejemplo con el tema del sobrepeso. La gente va a comprar una camioneta y lo primero que le dicen en el concesionario, le dice, señor, ¿y usted para cuántas toneladas la necesita? ¿Qué es lo que va a cargar? Porque resulta que en la fábrica elaboran las camionetas de acuerdo a las toneladas que pueda soportar. Hojas de resorte, amortiguadores, el chasis, los amortiguadores, las llantas. Si yo a una camioneta pequeña me da por echarle más de las toneladas que son, pues oye, se reventó una hoja de resorte o se dañó un amortiguador. Eso es esto, o esto, como decía mi sobrino. Cuando yo tengo ese peso, saben que el esqueleto es como el chasis de un carro. De acuerdo a la estatura, él puede soportar tantos kilos. Ah, es que usted mide 1,60. Entonces usted debe pesar entre 56 y 64 kilos, ¿cierto? Más o menos 4 kilos más o menos de lo que uno mide. Pero si usted con ese 1,60 llega al consultorio con 78, 80 o más kilos, ahí están todas esas articulaciones apretadas. Pásame por favor, Álvaro Augusto, esa imagen de allá. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces empieza estas articulaciones. Si quieres tú vas explicando ahí cómo es ese tema y por qué la artrosis, qué es lo que está pasando y por qué ustedes deben entender que no es la obesidad, es el problema de las secuelas que puede dejar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En esta parte que tenemos de espacio entre articulación, encontramos cartílago. Ese cartílago es como si nosotros tuviéramos un amortiguador ahí. Yo siempre le digo a la persona, vea, eso es como si este fuera el muslo que usted se come del pollo y ese huesito blanco que usted le ve ahí, tal cual usted lo tiene. Cuando nosotros tenemos un sobrepeso, empezamos a hacer la tracción hacia la parte inferior y cuando nosotros tenemos el movimiento, empieza a tener desgaste, digámoslo así, se va mascando. Y al irse mascando se va desgastando, se va apretando el cartílago y se va produciendo la artrosis como tal, lo cual nos puede llevar a deteriorar en el paciente la movilidad y la actividad física como tal del paciente y su calidad de vida. Ok. Ahí tienen la explicación del sistema articular. Vamos a este corte comerciales para que empecemos a hablar de soluciones. Porque la gente dice, ay no, pues esto está terrible. Pero afortunadamente para eso existen las diferentes terapias que les vamos a mencionar después del corte de comerciales. Bueno, tenemos muchas preguntas, nos disculpa que se había caído Facebook, pero ya volvió a entrar, ya están nuevamente
para que se conecten buscando Doctor Rojas en Facebook. Ya tenemos el problema. Entonces algunos están diciendo acá, oiga, ¿qué puedo consumir? ¿Qué puedo tomar para bajar de peso? La alimentación, la actividad física y demás. ¿Cómo podemos nosotros empezar como en ese proceso terapéutico allá en la casa mientras las personas pueden ya iniciar sus exámenes y sus consultas médicas? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta, primero que todo, la conciencia que tenemos que tomar en nuestros hábitos alimenticios. Resulta que mi tío hablaba al principio del programa acerca de la acidosis metabólica. Nuestro cuerpo de 3 de la mañana a 3 de la tarde está ácido, de 3 de la tarde a 3 de la mañana a 2:59 empieza la alcalinidad. Y resulta que cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es acidificar más nuestro cuerpo. ¿Y qué es acidificar más nuestro cuerpo? A nuestro cuerpo entonces le metemos o chocolate, con queso, con huevo, con calentado, con carne, y resulta que café con leche, y resulta que nuestro cuerpo se va volviendo mucho más lento. Y de esa forma el metabolismo no es el ideal. Utilizamos embutidos, utilizamos enlatados, todo lo que los azúcares refinados, y eso cada vez acidifica nuestro cuerpo. Por eso importante, lo primero que nosotros tenemos que hacer apenas nos levantemos es tomarnos un vaso con agua en ayunas. Algunas personas lo acompañan con una pizquita de bicarbonato, otros lo acompañan con limoncito en la mañana, con goticas de limón o con limón y bicarbonato, porque necesitamos empezar a alcalinizar. Después de esto, yo recomiendo al paciente, tome un antioxidante, algo que me ayuda a sacar radicales libres. Encontramos el jugo de naranja, mandarina, encontramos de guayaba, de maracuyá, de papaya, de tomate, que sean ricos en vitamina C y nos ayuden a hacer ese drenaje de toxinas. Después de eso podemos consumir uno de los batidos, como el batido que vimos ahorita, y cuando estamos consumiendo el batido, entonces, estamos aumentando, primero lavando nuestro cuerpo, 2, sacando radicales libres, 3, con el batido le estamos dando nutrientes esenciales a mi cuerpo para que la célula coja la vitamina A, la vitamina C, todos los componentes, y que al mismo tiempo haga una estimulación. Después de esto, la persona puede comer un cereal. El cereal puede estar acompañado de fruta y lo podemos acompañar de una leche vegetal, pero siempre ese alimento dándole espacios. ¿Por qué? Porque nosotros cada 3 horas también tenemos que alimentar nuestro cuerpo, porque a las 3 horas mi cuerpo nos va a decir, muchachos, necesitamos comer y no encontramos de dónde. Entonces resulta que empiezan a producir glucógeno, azúcar, y empieza a producir otra enfermedad. Entonces, de media mañana también debemos consumir alimentos. Entonces aquí podemos tomarnos un té o una aromática que sea acompañado con algo integral. Podemos hacer la granola. La granola podemos utilizar en barra, la podemos utilizar, y si ven, todo esto son fibras que nosotros le estamos dando a nuestro intestino, sin olvidar también la proteína, y la proteína las encontramos en las leches vegetales también, y las encontramos también en muchas de las plantas. Para ya después llegar al almuerzo, y en el almuerzo, entonces, si ustedes ven, es un alimento rico en vitaminas, en minerales, en antioxidantes que me van a ayudar a modular la inflamación de mi cuerpo. Al almuerzo, siempre debemos hacer lo siguiente. Yo le digo al paciente, coja el plato y divídalo en 3. Primero lo divide en la mitad, y una de las 2 mitades la divide en la mitad. Una porción es la proteína, una porción es el carbohidrato, y la otra mitad del plato, que es lo más grande, en verduras. Las verduras en ensaladas o como usted la quiera consumir. ¿Cuál es la cantidad más o menos de harina que usted debe consumir? Empuñe su mano con la que usted es dominante, o sea, con la que usted escribe, empúñela, y esta es la cantidad de harina que usted debe consumir. Un ejemplo, una tacita de sopa, un pocillito de arroz. Una tacita de sopa, 2 tajadas. Una tacita de sopa, una o 2 papitas, depende de lo que va a hacer. ¿Cuánto es la cantidad de proteína que debe consumir? Sea animal o sea vegetal. Porque es que entendemos que hay personas que no han podido con ser vegetarianos, entonces es importante que lo sepamos. La cantidad de proteína es lo que mide la palma de mi mano.
pero con el grosor de la palma de mi mano, sea vegetal o sea animal. ¿Cuáles son las proteínas animales que nosotros recomendamos? Pollo o pescado, porque es más fácil de digerir por el cuerpo y porque nos va a ayudar en un metabolismo mucho más rápido. Recordemos que la carne roja se puede demorar entre 72 horas a 3 semanas para metabolizarse, y recordemos que la carne de cerdo es rica en histamina, y la histamina nos lleva a procesos inflamatorios y nos lleva a otro tipo de enfermedades. Esta es la cantidad de proteína, esta es la cantidad de harina. Si nosotros aprendemos a balancear correctamente nuestros alimentos, vamos a empezar a disminuir. Proteína vegetal, la berenjena, los champiñones, encontramos la selga, la espinaca, encontramos muchos Frijol, lenteja, frijol, habichuela, todo lo que son garbanzo, granos, pan, encontramos muchos frutos elementos secos menos maní. que nos van a servir en todo este proceso. Por la tarde también debemos consumir, entonces ya aquí estamos tirándole hacia la alcalinidad, entonces tenemos que acidificar un poco. Entonces aquí podemos nosotros utilizar las tortillas, yo recomiendo la tortilla, puede ser con el quesito de soya, y con eso hacemos unas tortillitas o unas, se me olvidó el nombre. ¿El falafel? Sí, con ese le podemos echar El hummus, el hummus, no, el garbanzo, no, en las tortillitas que son integrales. el ghee. El ghee nos sirve ahí para poder de pronto cocinar y hacer pues nuestros alimentos con mantequilla, una mantequilla más esencial. Cuando llegamos a la cena, entonces en la cena debe ser poco. ¿Y cómo debe ser la cena? La cena nosotros debemos consumir verduras, pero acompañarlo con proteína. Debemos también, por decir algo, ¿cómo podemos hacer los huevos? Porque nos dicen, bueno, ¿y el huevo de la mañana qué hacemos? ¿Lo podemos hacer en la mañana? Sí, lo podemos hacer en la mañana, pero no le mezclemos el chocolate con el queso, con todo eso, porque estamos acidificando nuestro cuerpo. Pero vean, les voy a enseñar a hacer un huevo muy rico. Usted coge una tacita, una ollita de agua, le echa un chorrito de vinagre y pone a hervir el agua. Cuando el agua esté muy caliente, usted parte su huevo como si fuera a hacer un huevo frito común y corriente y lo deja caer al agüita. El huevo no se le va a desarmar, tranquilo. El mismo huevo por el vinagre va a hacer esto y se le va a sostener y se va a cocinar en ese vinagre. Después usted saca con el cucharón y lo deja escurrir toda la agüita con el vinagre, lo sirve y le puede echar un poquito de finas hierbas. Recordemos que las finas hierbas nos ayudan con el metabolismo. Si utilizamos la pimienta negra, se va a esparcir los elementos, y la pimienta nos ayuda a estimular el sabor del reino del metal. Recordemos que tenemos 5 sabores, que son la sal, el ácido, el amargo, el dulce y el picante, según la medicina tradicional china. Pongámosle esos sabores a nuestros alimentos, y los 5 colores también. El negro, tenemos muchas verduras que las vemos de color negras. Tenemos el verde, el rojo, el amarillo, y lo vemos también en el blanco o en el azul, que es el reino del metal. Ahí cabe la cúrcuma. Ahí ¿no? cabe la cúrcuma, porque la cúrcuma es un gran antioxidante. Hombre, en vez de echarle al alimento Maggi, trigrisal, cualquiera de estos ingredientes que son químicos o que vienen con conservantes, coja una pizquita de cúrcuma, échesela a su alimento. Le está dando el sabor, pero le está haciendo un gran efecto a su cuerpo como antioxidante, disminuyendo todos los procesos inflamatorios y de células que puedan transformarse en células malignas. Noralba Arcos dice que la madre consume yacón en ayunas. Excelente. Hay un producto nuestro que se llama Yaconet, que tiene yacón, canela, moringa, vitamina B6, cromo, zinc, que son elementos muy importantes en pacientes que utilizamos inclusive para reemplazar la comida de la noche, y nos ayudan en ese proceso metabólico. Porque también aquí alguien nos estaba preguntando qué medicamento podría utilizar los Marina Hoyos para reemplazar esas estatinas. Y ahorita acaba de hablar él de la cúrcuma, la pimienta negra, unos estudios indexados maravillosos en Cuba y en Francia. También está el orégano, la leche de alpiste, el ajo, la cebolla, el limón, el ají, tantas cosas que nosotros tenemos desde la alimentación para mejorar todos esos procesos, digamos que de dismetabolismo, como el colesterol, el triglicérido, el hígado graso, la obesidad, la inflamación y todo esto que nos lleva por la mala alimentación. Total, esto es una información muy somera,
Es importante que todos ustedes se apoyen en sus exámenes, en sus estudios, en las consultas médicas. Quiero agradecerle a mi sobrino Álvaro Augusto que comparte este espacio con nosotros. Él está con nosotros, atendiendo con nosotros, y quiero que terminemos con esta nota de Discovery para que las personas que no pudieron copiar bien los ingredientes del batido lo tengan muy presente o le tomen fotos. Sobrino, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ido, y muchas gracias a los que nos acompañaron. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable.